Buenos días a todos y todas. Es un honor hoy tener en el ciclo de seminarios a Ignacio Nacho Carreras. Ignacio es licenciado en Química del 2004 y obtuvo su doctorado también en Facultad de Química en el 2010. Posteriormente se incorporó o viajó al norte al grupo de SAMES en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, para realizar su postdoc allí, trabajando en la intersección entre la química orgánica sintética y la neurofarmacología. En el 2014 asumió el cargo de profesor adjunto en el Departamento de Química Orgánica en la UDELAR, y su investigación actual se centra en el diseño, la síntesis y la evaluación biológica de alcaloides psicodélicos como potenciales agentes terapéuticos. Siempre estuvo entre la interfase de la química y la farmacología de los alcaloides y sus derivados. Es investigador del SNI nivel 2 y es coautor de más de 40 artículos arbitrados, tiene 2 patentes de invención y actualmente es uno de los coordinadores de ARQUE, que aquí lo ven, ARQUE, como se diga, que es un grupo interdisciplinario entre Facultad de Humanidades, de Psicología y Facultad de Química, con sede en la UDELAR, que reúne investigadores de diversas instituciones del país, enfocados en la generación de conocimientos científicos sobre sustancias psicodélicas. Dirigió 4 tesis de doctorado, 13 monografías de grado e iniciación a la investigación y un postdoc, y tiene en marcha la supervisión de 2 estudiantes de doctorado y 2 estudiantes de maestría. Ahora hacemos la parte más personal, nos conocimos como una musiquita romántica de Fontana. Bueno, nos conocimos durante la realización de un proyecto Alianza, Academia Empresa, donde la responsable de ese proyecto era Inés Carrera. Algunos de ustedes la conocen. Inés era justo la transición entre el Pasteur y Facultad de Química, y un proyecto que arrancó en el 2020. Entonces fue bastante histórico ese proyecto, o nos unió o nos separó. Sobre cannabis y autismo, caracterización, extracción y efectos en modelos animales y celulares. Y luego hubo un follow-up que desde el 2023 más o menos empezamos a revincularnos en otro proyecto, también articulación academia-empresa, sobre el desarrollo de novedosos agentes antiinflamatorios basados en psicodélicos y cannabinoides como potenciales terapéuticos para enfermedades autoinmunes. Bueno, un gusto y todo tuyo, Nacho. Ese es mío, ese es mío. ¿Este es tuyo? Porque es el cronómetro. Era rápida, me era muy me rápida. quedo sin el cronómetro. Pero muchísimas gracias, Mariela. Y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir y poder contarle un poco de lo que estamos haciendo. Yo trabajo en Facultad de Química, pero funciono como uno de los coordinadores de este grupo. Y la idea de esta charla es que no les voy a hablar tanto de química, no va a haber mucha química sintética, sino la idea es como mostrar un pantallazo de algunos de los aspectos de investigaciones que estamos haciendo en Uruguay alrededor de estas sustancias en este grupo, ¿sí? Entonces, no voy a entrar tanto en detalle, sino la idea es como que vean un panorama de los proyectos que están sucediendo alrededor de esto, ¿sí? Entonces, ARQUE es este grupo interdisciplinario que tiene base en la UDELAR, en el espacio interdisciplinario de la UDELAR, pero tenemos varios proyectos con varias instituciones de investigación del país, con la Universidad CLAE, el Instituto Clemente Estable, el CUDIM, el Pasteur con la UBC. Y también dentro de la Universidad de la República hay varias facultades que están involucradas dentro de este núcleo, como Facultad de Química, Medicina, Psicología, Ciencias y Humanidades. Es una temática bastante interesante. Ahora se puso como bastante más de moda. Cuando empezamos a trabajar en esto hace muchos años no había tanto interés en esto. Pero es una temática bastante interesante. Entonces, para empezar, primero vamos a definir un poco de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de sustancias psicodélicas, la definición la dio este psiquiatra de origen inglés, Humphrey Osmond, que dice que son sustancias que son capaces de generar un estado alterado de conciencia, ¿sí? O sea, generan una vigilia que no es la vigilia común, es un estado que en la literatura a veces se asemeja a la ensoñación, ¿sí? Y en ese estado puede ocurrir una experiencia subjetiva donde se manifiesta la mente. Es una definición muy amplia, ¿no? Porque, bueno, lo primero que debemos preguntar es qué es mente, ¿no? Pero en esta definición mente puede tener 2 acepciones. En este estado que se podría asimilar a cierto contenido onírico, mente puede representar la expresión de un contenido psicológico, de la misma forma que cuando uno después piensa en un sueño que tuvo, ¿no? En el estado psicodélico pueden emerger rasgos de la personalidad, pueden emerger quizás recuerdos
reprimidos, hay una manifestación en el nivel de lo psicológico, ¿sí? Pero también la palabra mente, en esto de manifestar la mente, puede entenderse en lo que la literatura científica se expresa hoy como una experiencia mística, ¿sí? Eso está bastante determinado hoy en día a través de escalas psicométricas, de intentar describir una experiencia que tiene como quizás principal factor una experiencia de unicidad, ¿sí? Un estado donde los sujetos describen que vendría a ver como que hay una unión entre el experimentador, lo que se experimenta y lo que es experimentado. Y esto es importante porque son sustancias que han tenido como un uso mucho anterior por culturas, y son sustancias que también inducen estos estados de manifestar esta mente, que son utilizados también por diferentes culturas para aspectos espirituales también, ¿no? Entonces, es una definición bastante amplia. Y desde el punto de vista farmacológico, si la definimos desde el punto de vista farmacológico, nos ayuda como a bajar un poco más a tierra. Entonces, desde el punto de vista de lo que llamamos psicodélicos clásicos, vamos a estar hablando de sustancias como puede ser el LSD, la psilocibina, la mescalina. La psilocibina es el componente activo de los hongos, conocidos los hongos psicodélicos, los hongos mágicos. Y vamos a estar hablando de sustancias que todas comparten esta característica de ser agonistas parciales de un subtipo específico de receptor de serotonina, que es el 5-HT2A. ¿Sí? No son sustancias selectivas para este receptor. Vamos a ver que son sustancias que también tienen agonismo sobre otros tipos de receptores de serotonina, 2B, 2C. Pero sí hay bastante evidencia de que la experiencia psicodélica se basa en la activación de este receptor. Y después vamos a ver otro grupo de sustancias que se denominan psicodélicos atípicos. Acá encontramos el MDMA, el componente activo del éxtasis, la ibogaína, la ayahuasca. La charla esta va a ser sobre todo sobre ibogaína. Que los mecanismos de acción son distintos. Acá no hay un agonismo parcial sobre el 2A, sino que puede haber inhibición de transportadores de monoaminas, puede haber inhibición de la MAO y también alteración de la transmisión glutamatérgica, ¿sí? Entonces, un aspecto muy característico de estas sustancias, es un poco la causa de por qué un grupo tan interdisciplinario, es que el efecto subjetivo de estas sustancias está completamente determinado por los factores que se denominan set y setting. O sea, que el tipo de experiencia subjetiva que se va a tener con una experiencia psicodélica depende del contenido mental, ¿sí? Depende de los rasgos de personalidad, depende de la historia, depende de las expectativas que la persona tenga cuando va a tener una experiencia así, pero también depende mucho del contexto. Es muy permeable al contexto, ¿sí? Entonces, estudiar, por ejemplo, los contextos desde el punto de vista etnográfico, antropológico, es muy importante para poder determinar y estudiar qué tipo de experiencias tienen las personas también, ¿sí? Por eso en el grupo decimos siempre que estamos hablando de sustancias, pero es en el aspecto de los usos que se le van a dar a esas sustancias donde entra mucho también el impacto que puedan llegar a tener. Estas sustancias, algunas de ellas como la ayahuasca, son utilizadas en religiones, como las religiones brasileras que utilizan ayahuasca, ¿sí? También tienen usos recreativos, y la ciencia hoy en día está buscando, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, usos biomédicos, ¿sí? Hoy en día, desde el punto de vista de la medicina, no hay ninguna sustancia psicodélica que esté aprobada para su uso en ningún tipo de trastorno, ¿sí? Pero sí hay investigaciones clínicas muy interesantes. Por ejemplo, el MDMA está en fase 3, en estudios que fueron sponsorizados por la FDA en Estados Unidos, para el tratamiento de estrés postraumático. Y la psilocibina, el componente activo de los hongos, está también en fase 2, entrando a fase 3 como potencial antidepresivo. Pero son investigaciones clínicas que no son comunes. Son investigaciones en las cuales la sustancia se inserta dentro de un tratamiento psicológico. Y los resultados son muy interesantes. Realmente con una o dos administraciones de la sustancia se obtienen efectos sostenidos en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de la depresión, en algunos estudios, los más grandes, se muestran efectos que pueden ser sostenidos hasta 6 meses o quizás más, con una o dos administraciones de las sustancias dentro de este contexto psicoterapéutico. Esto ha sido un aspecto muy interesante desde el punto de vista del descubrimiento de antidepresivos, ¿sí? Un mecanismo distinto, que este efecto sostenido parece mostrar como que hay un efecto de plasticidad en el sistema nervioso. El caso de la ibogaína es otro caso, donde está mucho más atrás en el desarrollo clínico. La ibogaína tiene un efecto antiadictivo que les voy a contar, muy interesante, pero también tiene algunos efectos colaterales bastante importantes. Entonces, vamos a hablar sobre todo de este psicodélico. Entonces, en el grupo tenemos proyectos que van de la psilocibina, de la ayahuasca, también de ibogaína, y tenemos proyectos que van desde algo bien químico hasta cosas más bien preclínicas, ¿sí?
farmacológicas, y también hay un subgrupo dentro de Arqué que está intentando llevar a cabo investigaciones clínicas. También les contaré un poco de esto. Pero sobre todo les voy a contar la historia alrededor de la ibogaína, que es en lo que más me he enfocado, y después alguna cosa más hacia el final. Así que esta va a ser como el hilo conductor de lo que les voy a ir contando. La ibogaína es este alcaloide que presenta esta estructura, ¿sí? Es un alcaloide de lindol, y es el principal alcaloide que está en la corteza de la raíz de este arbusto, que se llama Tabernanthe iboga. Es un arbusto que crece en la zona de Congo, Gabón, en África, y que ha sido utilizado durante cientos de años por la cultura Witi. Es un elemento central en la cultura, tanto para prácticas medicinales, espirituales, y también es como una práctica común en la cultura Witi consumir mucha cantidad de esta corteza de raíz para el ingreso en la vida adulta. ¿Sí? Tienen diferentes rituales para mujeres y para hombres. La iboga les permite como una conexión con algo trascendental, en una experiencia psicodélica que es muy intensa y que puede durar hasta 36 horas. ¿Sí? Tiene un tiempo de vida media, el metabolito de la ibogaína, que es muy extenso. Pero la ibogaína es clasificado como un psicodélico atípico, no es un agonista 2A como les mostraba inicialmente, tiene una farmacología bastante complicada, y sus efectos subjetivos se describen como estar en un sueño o tener imágenes intrusivas de sueños estando despierto. No son los clásicos colores psicodélicos del LSD, sino que es más bien como un estado onírico en la vigilia. ¿Sí? Eso es algo también bastante interesante y cuya base farmacológica no se conoce mucho tampoco. Pero desde el punto de vista del interés sobre esta sustancia, lo fundamental es esta acción antiadictiva que tiene. Existen muchos reportes anecdóticos y algunos estudios clínicos, ¿sí? Pero tipo open label, no con grupos control, que muestran que la ibogaína tiene la capacidad de interrumpir los procesos de abstinencia o de adicción a ciertas sustancias, como por ejemplo los opiáceos, heroína, también cocaína, alcohol. Y los reportes anecdóticos que hay de personas que han intentado tratar sus adicciones con ibogaína son muy, muy impactantes, ¿sí? Con respecto al efecto que tiene sobre la búsqueda de sustancias. Esto les diré que más o menos en el 80 es algo que se empezó a masificar. Hay estudios clínicos hoy en día, inclusive hay estudios clínicos que están andando hoy en día en Brasil y en España, ¿sí? Y hay un montón de investigación preclínica con ibogaína en diferentes modelos o paradigmas de autoadministración de sustancias, donde se ve que la administración de ibogaína interrumpe la búsqueda o la autoadministración de alcohol, cocaína, heroína, también en animales. ¿Sí? Entonces, nada, parecería ser una sustancia muy, muy, muy interesante, pero tiene un pequeño efecto colateral. El pequeño efecto colateral es que ibogaína puede bloquear los canales de potasio HDR, ¿sí? En el miocardio. Esto retarda la repolarización del ventrículo, aumenta el largo del potencial de acción, y esto puede generar arritmias fatales, arritmias ventriculares. ¿Sí? Existen casos de reportes de muertes inducidas por arritmias ventriculares en personas que han buscado ibogaína como una solución para trastorno de abuso por sustancias, ¿no? Pero desde el punto de vista de la química medicinal es un proyecto como muy atractivo, porque si nosotros podemos generar modificaciones que de alguna manera bypasseen este efecto colateral, podemos limpiar de cierta forma ese problema, estaríamos frente a una sustancia muy interesante. Y ahí empieza un poco la historia. El único problema es que cuando uno quiere hacer química medicinal necesita un target, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa neuroquímica de este efecto antiadictivo? Y la realidad es que hasta el día de hoy no lo sabemos. Sabemos que la ibogaína se metaboliza por el citocromo 2D6 a noribogaína, es la pérdida de este metilo que ven aquí. Sabemos que noribogaína es un metabolito activo que mantiene los efectos antiadictivos, ¿sí? Pero la farmacología es bastante complicada porque toca todo. Toca receptores opioides, toca receptores de serotonina, toca receptores NMDA, de glutamato, toca receptores de acetilcolina, receptores sigma, transportadores de monoaminas. Y es como que tiene actividad para todo en un nivel micromolar bajo, ¿sí? Solo los receptores sigma tienen una actividad nanomolar. Ha habido mucha investigación intentando encontrar cuál es el receptor clave que module los efectos antiadictivos y no han habido nada concluyente con respecto a eso.
parecería ser que es algo más bien polifarmacológico, ¿no? Como una especie de targets simultáneos que podrían generar un efecto. Pero más o menos hacia los inicios del 2000 apareció esta hipótesis. Dory Tron, una investigadora que trabaja mucho en Halcón, Universidad de California, San Francisco, mostró que ibogaína puede aumentar la expresión de este factor neurotrófico que se llama GDNF, factor neurotrófico de las células gliales en el cerebro medio, ¿sí? Entonces, de cierta forma, nació esta hipótesis de que al poder aumentar la expresión de este factor neurotrófico, quizás se podían modular efectos de plasticidad en el cerebro medio, donde se encuentra el circuito de recompensa, ¿no? Entonces, empezó a nacer esta idea de que quizás la actividad de la ibogaína estaba mediada por esta capacidad de inducir plasticidad en el circuito de recompensa. Se sabe que la administración de sucesivas drogas de abuso genera cambios plásticos a nivel del circuito de recompensa, ¿sí? Entonces, quizás la ibogaína podía revertir un poco esa situación. Y esta fue una hipótesis en la cual trabajamos bastante. Entonces, en Arqué tenemos proyectos sobre ibogaína relacionados al mecanismo de acción, para intentar ver un poco si podemos encontrar cuál es ese target, y también proyectos de química medicinal buscando análogos más potentes y seguros, ¿sí? Entonces, un poco la historia comienza así. Yo cuando volví del postdoc, la idea era trabajar en esto. Yo había trabajado ya esto en un proyecto similar allá en Colombia, y cuando volví, bueno, la idea era generar una red de colaboración para ver si podíamos, había gente interesada en esto. Y bueno, el primer paso fue intentar obtener ibogaína y noribogaína, su metabolito, en el laboratorio para poder tener el material y poder empezar colaboración, ¿no? Entonces, el primer paso fue intentar obtener la ibogaína. Uno podría pensar que se puede obtener por síntesis total, pero es una estructura bastante compleja. Las síntesis totales de ibogaína dan rendimientos bajos, ¿sí? Sobre todo por el sistema policíclico. Entonces, una de las primeras opciones fue, bueno, saquémoslos de los productos naturales. ¿Por qué no vamos directamente a tabernante iboga y las traemos? El tema es que tabernante ibogaína es el principal componente de la raíz, de la corteza de la raíz, pero también existen otros análogos estructurales muy similares que hacen muy difícil su purificación. Aparte, el contenido en la raíz es más o menos un 0.3%, algo que es bastante bajo. Y sobre todo, hay un problema ecológico, porque tabernante iboga ha sido devastada de África por un montón de clínicas, muchas de dudosa procedencia, que han ido a buscar el arbusto como para poder obtener ibogaína, para poder tratar pacientes, ¿sí? Ibogaína es una sustancia controlada en varios países, en otros no. En Uruguay no es una sustancia controlada. Eso, por supuesto, no quiere decir que esté aprobada para su uso en medicina. Pero, sin embargo, en Huacanga africana, que es este otro arbusto que también crece en África, pero tiene un crecimiento mucho más rápido, sabíamos por la literatura que estaba presente huacangina. Pueden ver que la similitud estructural es muy grande, la diferencia es este éster. Entonces empezamos a estudiar la composición de la corteza de la raíz de Huacanga africana a través de diferentes métodos de extracción. Esto fue parte de la tesis de Bruno González. Y encontramos que los principales componentes de la raíz es huacangina en casi un 1%, lo cual es mucho mejor que la cantidad de ibogaína que está en tabernante iboga. Huacristina en 0,4, que pueden ver que tiene este oxidrilo acá, este OH en la posición 19, ¿sí? Pero realmente tiene un 4% en peso seco de estos dímeros, ¿sí? Es una cantidad enorme, 4% en peso seco de la corteza de la raíz. Y si ven, los dímeros son estructuralmente muy hermosos, pero tienen uno de sus monómeros es huacangina. Entonces, quisimos idear un método para poder hacer una ruptura a nivel de este enlace, ¿sí? Como una sustitución electrofílica aromática, y encontramos unas condiciones para poder romperlos y para poder producir más huacangina, ¿sí? Estas condiciones en medio ácido, ¿sí? Y esto nos permitió como duplicar el contenido de ibogaína de huacangina, que podíamos sacar de la raíz, ¿sí? A través de este procedimiento de extracción, procedimiento de purificación y de clivado de los dímeros, ¿sí? Entonces, a partir de esto, desde el punto de vista de metodologías sintéticas, podemos modificar la estructura para perder este éster y obtener ibogaína, y al mismo tiempo podemos modificar acá, hacer una ruptura de este grupo éter para obtener noribogaína. Entonces teníamos un procedimiento para obtener noribogaína en alta pureza para poder destinarla a ensayos biológicos. Y lo primero que hicimos fue intentar ahondar un poco más en esta cuestión de la expresión de los factores neurotróficos. Para eso
colaboramos con Patricia Casina en Facultad de Medicina y Cecilia Scorza en el Clemente Estable. Y en sí lo que quisimos hacer fue un experimento donde poder ver de que si nosotros administrábamos ibogaína en una dosis que es la dosis que tiene efectos antiadictivos en la literatura, a ratas, y luego de 24 horas hacíamos disección de ciertas zonas del cerebro vinculadas al circuito de recompensa, como el accumbens, BTA, o también una zona también dopaminérgica, como sustancia nigra, o la corteza prefrontal, poder ver a través de PCR o Western blot el contenido, la expresión de mensajero o el contenido de proteína para diferentes factores neurotróficos, GDNF, BDNF. BDNF está muy implicado en los procesos depresivos, ¿sí? Es un factor neurotrófico muy importante, y NGF. Y lo que encontramos es que para GNF no encontrábamos un aumento de la expresión en estas zonas del cerebro medio, sino que era algo bastante específico. Encontramos un aumento de la expresión de GNF, pero solo en el BTA. No en el accumbens, tampoco en la sustancia nigra, tampoco en la corteza prefrontal. Era como una cuestión bastante específica del BTA. Y esto después les voy a mostrar que desde el punto de vista de hacer screening de nuestros compuestos nos generó bastante problema. Porque al parecer esta expresión de GDNF es algo muy dependiente de una zona, ¿sí? No es un efecto, por ejemplo, que se obtenga en astrocitos o en glía generalizado, ¿sí? Era algo bastante dependiente de la zona, lo que puede hacer pensar de que puede ser también como un efecto muy complejo, ¿sí? Dentro del cerebro. Pero lo que nos llamó mucho la atención es que el BDNF, la expresión de BDNF aumentaba muchísimo más drásticamente que GDNF, y en todas las zonas estudiadas, pero nos llamó mucho la atención el aumento en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal está vinculado para procesos de depresión una disminución de BDNF o un aumento de BDNF que puede ser generado por el tratamiento con diferentes antidepresivos, puede aumentar procesos de plasticidad en la corteza prefrontal. Hay evidencia de que en procesos depresivos puede ocurrir una atrofia neuronal, una pérdida de conectividad sináptica a nivel de la corteza prefrontal, y esto nos pareció muy interesante. Y con esto nos preguntamos que quizás esto podría estar mostrando un efecto antidepresivo como bastante potente para ibogaína. Y como la depresión y la adicción hay una comorbilidad ahí, dijimos, no estaremos frente a una sustancia que tiene un efecto antidepresivo bastante importante. En la literatura se sabía que ibogaína puede inhibir SERT, el transportador de serotonina. Y con Cecilia Scorza, en el laboratorio de Cecilia Scorza, se hizo el test de nado forzado, que es un test preclínico para detectar antidepresivos, ¿sí? Si hay un aumento, si una disminución de la inmovilidad en el animal, se puede eso correlacionar un efecto del tipo antidepresivo, y vimos que tanto para ibogaína como para noribogaína encontrábamos una disminución de la movilidad, pero lo más interesante es que lo lográbamos con una única dosis. Generalmente los inhibidores de recaptación de serotonina de este modelo necesitan 2 o 3 dosis para lograr el efecto antidepresivo. Y acá lo encontramos con una única administración. ¿Cuál podía ser la base de este efecto? Pensábamos que podía ser esta capacidad que estaba descrita para ibogaína para inhibir SERT. Y es una capacidad que estaba escrita en la literatura un poco distinta a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que todos conocemos. Porque generalmente los inhibidores, como por ejemplo sertralina, citalopram, inhiben el transportador de serotonina en su conformación abierta hacia afuera, y la ibogaína lo puede hacer con la conformación abierta hacia adentro. Es un mecanismo distinto. No sabemos las consecuencias funcionales de eso, pero nos pareció que este iba a ser un target interesante para trabajar, ¿sí? Esto también, hoy en día no les voy a mostrar esto por un tema de tiempo, pero José Pedro Prieto y Daniela Grati están haciendo estudios de nado forzado también en hembras en diferentes fases del ciclo estral. Tienen resultados muy interesantes, se mantiene. Y también, tampoco les voy a mostrar por un tema de tiempo, pero Francesco Rossi en la Facultad de Ciencias y Florencia Redondo del CUDIM están haciendo unos estudios sobre plasticidad y neuroprotección, justamente por este aumento de BDNF que encontrábamos en la corteza prefrontal. También hay resultados muy interesantes, como una capacidad, Florencia trabaja en un modelo de Alzheimer, hay un efecto neuroprotector interesante que podría estar mediado también por la expresión de factores tróficos, y Francesco trabaja con un modelo de plasticidad en corteza visual, también es muy interesante lo que están viendo. Pero después intentamos ver un poco también cuáles efectos
cómo podíamos estudiar un poco los efectos en el cerebro, y ahí colaboramos con Pablo Torterolo en Facultad de Medicina y Eduardo Sabio en el CUDIM. Y esto fue muy interesante, la interacción con el grupo de Pablo, porque, claro, el grupo de Pablo es especialista en sueño y vigilia. Le parecía muy interesante esto, que existiera un compuesto que generaba esta actividad onírica, ¿no? O neurogénico. Entonces, con Joaquín González, que en su tesis de doctorado pudo producir un montón de trabajo, estudiaron mientras este modelo de ellos de los registros polinsomnográficos, de poner electrodos en diferentes zonas de la corteza, pudieron estudiar el EEG intracraneal y encontraron que en verdad la administración de ibogaína despierta a las ratas, o sea, aumenta la vigilia y eso lo hace en detrimento del sueño REM. ¿Sí? Prácticamente las ratas no entran en el sueño REM una vez que está la administración de ibogaína por las siguientes 2 horas y están despiertas. Entonces, bueno, al principio se veía eso y se decía, es lo opuesto a lo que uno esperaba. Uno esperaba que el sueño REM aumentara, donde ocurre el correlato de los sueños. Pero después en un segundo estudio que hicieron donde analizaron cuantitativamente ese tipo de vigilia inducida por ibogaína, encontraron que la vigilia que inducía ibogaína presenta una alta potencia en la frecuencia gamma pero baja coherencia. Y estas son características del sueño REM. Entonces, realmente pudieron caracterizar en un animal esto. La ibogaína induce una vigilia, pero es una vigilia distinta, es una vigilia diferente a la vigilia normal, ¿no? que es más parecida a un sueño REM que a la vigilia normal. Es muy, muy interesante. Y en el CUDIM están viendo, está este proyecto que está dirigiendo Eduardo Sabio, es la tesis de doctorado de Manuel Aventura, que a través de estudios PET con FDG es esta glucosa, fluorodesoxiglucosa, que se puede acumular y puede ser como un marcador de actividad metabólica. ¿Sí? Ellos administran FDG después de la administración de ibogaína, como para poder estudiar el metabolismo en el cerebro. Ven resultados muy interesantes. Lo que les muestro acá en esta primera es como el agudo, ¿no? Es la resta con el control de las actividades metabólicas. Lo que ven en rojo es hipometabolismo, lo que ven en azul es hipermetabolismo. Se notan diferentes zonas vinculadas al procesamiento de memorias, también zonas vinculadas en la corteza, zonas vinculadas a los circuitos de recompensa, con diferente actividad metabólica. Pero lo interesante es que 4 semanas después del tratamiento con ibogaína, muchas de esas zonas, inclusive otras, también tienen diferencias metabólicas. Entonces, esto hace ver que hay un efecto sostenido, al menos desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? 4 semanas después de la administración de una única dosis. Es algo muy interesante. También es interesante las zonas afectadas, sobre todo en el procesamiento de las memorias, porque hay algo de la experiencia subjetiva de personas que consumen ibogaína que es muy claro, se repiten todas, que es como esta cuestión de tener como una especie de memoria como si fuera una película de memorias de la vida, pero con cierto desapego, ¿no? Entonces es como muy interesante lo que se puede correlacionar ahí. Entonces, más o menos es un poco las colaboraciones que hicimos con respecto al mecanismo de acción. Y esto nos llevó a intentar hacer un poco de química medicinal y sobre todo con 2 estrategias. Uno, ver si encontrábamos compuestos o hacer modificaciones estructurales en la molécula que nos permitieran encontrar sustancias que pudieran aumentar la expresión de GDNF. Ahora les voy a mostrar un poco el modelo que usamos. O sea, GDNF como target. Pero también, como consecuencia de lo que habíamos encontrado de la actividad antidepresiva, que nos decía que puede estar relacionado a la parte de la actividad antiadictiva, intentar modular la afinidad por CERT. ¿Sí? Y esos fueron un poco los 2 targets. Entonces, esto es un proyecto que colaboramos con Columbia, ¿sí? con Dari Sames de allá. Hemos tenido mucha colaboración, muchos esfuerzos como para intentar dividirnos la molécula de ibogaína y poder intentar hacer modificaciones estructurales en diferentes lados. Hemos logrado un montón de análogos. Y acá en Uruguay fueron las tesis de doctorado de Mariana Pasos y de Bruno González. ¿Sí? Hicimos diferentes approaches. En uno partimos a partir de la huacanjina y la ibogaína que podíamos obtener del producto natural e hicimos como estrategias de funcionalización tardía. O sea, ya partimos nuestro material de partida es la ibogaína o algo muy similar y lo que hacemos es intentar modificarla en diferentes zonas, ¿sí? A través de estrategias sintéticas. Y la tesis de Mariana fue una tesis de síntesis total donde intentamos generar análogos que tuvieran diferentes sustituciones a nivel de este biciclo que se llama isoquinuclidina, pero que no tuvieran esta conexión aquí
que es bastante difícil de hacer desde el punto de vista sintético, y teníamos algunos datos del laboratorio de DALI que parecía que si nosotros simplificábamos la molécula y sacábamos ese enlace, podíamos aumentar la capacidad de expresar GDNF. Entonces no le voy a mostrar toda la parte sintética, pero pudimos ir mapeando diferentes lugares de la molécula de ibogaína. Tenemos más de 60 análogos preparados. Y en la tesis de Mariana utilizamos esta célula C6, que es un modelo de glioblastoma, como forma de poder tratarlas con los compuestos y evaluar la cantidad de GDNF liberado al medio a través de una ELISA, ¿sí? Encontramos compuestos que logran aumentar con respecto al control, como por ejemplo este compuesto 12, GDNF, o sea, tenemos compuestos derivados de la ibogaína que son inductores de GDNF, pero claro, la ibogaína no genera, no aumenta la expresión no aumenta la cantidad de proteína de GDNF en este medio. Entonces, esto hace ver de que, claro, el efecto que tiene la ibogaína es un poco lo que les decía al principio, es algo región específico. Deberíamos contar con otro tipo de modelo de screening para poder intentar ir ahí. Esto es, encontramos compuestos que pueden inducir GDNF en este modelo de glía, pero eso no necesariamente es el correlato biológico de lo que está pasando con la ibogaína, ¿no? Y después, intentando buscar la actividad de CERT, utilizamos este ensayo, que son células HEK transfectadas con CERT humano, y lo que se hace es directamente cultivarla con los diferentes análogos de la iboga, los potenciales inhibidores, y después se usa esta sonda fluorescente que es captada por CERT y se puede acumular adentro de la célula. Entonces, lo que se hace después es agregar la sonda, lavar y poder, a través de lectura de fluorescencia, evaluar la cantidad de sonda que entró. Y pudimos realmente mapear en conjunto con Columbia la estructura de ibogaína con diferentes... todo lo que marco acá son diferentes lugares donde encontramos o hicimos cambios, ¿sí? Entonces, la actividad de ibogaína para CERT es más o menos 3 micromolar, ¿sí? Para inhibirlo, este es el S50, el IC50 del ensayo. Y lo que veíamos es que si cambiábamos este metoxilo que está acá por estos diferentes grupos, lo que ven en verde son cosas que mejoraron la capacidad de inhibición, lo que está en amarillo no cambió mucho, lo que está en naranja más bien tendió a disminuir, y lo que está en rojo generó la pérdida total de la capacidad de inhibir CERT. Pero encontramos algunos sustituyentes distintos que aumentaban la capacidad de inhibir CERT hasta en 2 órdenes, ¿no? Después, con respecto a la sustitución sobre el nitrógeno del indol, también encontramos algunas sustituciones que lo mejoraban. Si tenemos el éster acá como en la bocangina, es una catástrofe, se pierde todo. También en diferentes sustituciones o sobre el nitrógeno o sobre este carbono. Y también sustituciones sobre C19, que le teníamos mucha fe, pero no fueron muy interesantes. Pero sin embargo, si podíamos hacer una molécula que tuviera un metilo a este nivel, que mejoraba la actividad, y un ciano a este nivel, encontramos este análogo que es mucho, varios órdenes más sensible que ibogaína para inhibir CERT, y esto es un poco cómo está siguiendo el trabajo a partir de esto. Pero claro, esto es muy interesante, tenemos un análogo que es muy activo. La idea es probarlo en modelos de adicción, seguir un poco el desarrollo, pero, como siempre, esto va a estar limitado a qué podemos hacer con esto. Y esto sigue siendo un problema, ¿sí? Entonces, para eso estamos hablando con Gonzalo Ferreira, Facultad de Medicina. Él utiliza este modelo de Langendorf, del corazón de cobayo. Puede medir la fuerza de la contracción del corazón y también el registro del potencial monofásico cuando le pasa el compuesto en una solución de buffer, ¿sí? Y lo que encuentra es, se los voy a mostrar muy rápido, miren, esto es ibogaína. Esos son registros de tensión, ¿sí? Es la fuerza de la contracción. Este es el control, esto es ibogaína 10, 20, 30 y 40. ¿Sí? Realmente tiene un efecto inotrópico negativo muy fuerte. Esto es interesante de ver el por qué, ¿no? Porque esto no estaría relacionado directamente a bloquear ERK, debería explicarse por otra cosa. En los registros de potencial monofásico, acá pueden ver la actividad eléctrica y también pueden ver de que al aumentar la concentración se prolonga el potencial de acción y también se ve la aparición de arritmias. Entonces, esto es realmente algo delicado, pero en diferentes compuestos que hemos probado, acá está ibogaína, no ibogaína, este que se llama ibogamina, que no tiene este metoxilo, y este que se llama 18MC, que es bastante distinto, tiene el éster, ¿sí? Y tiene el metoxilo.
No voy a entrar en detalle, pero ibogaína, noribogaína y ibogamina son prácticamente iguales. ¿Sí? O sea, bloquean ERK más o menos con el mismo S50, también logran esa disminución de la fuerza de contracción, pero vemos que 18MC no. Esto, más allá que 18MC, es un compuesto que presenta actividades antiadictivas, lo cual sería interesante. No es un compuesto que actúe sobre SERT, porque tiene el éster que les comenté, pero nos hace ver de que es posible la modulación de la actividad para ver si podemos encontrar un compuesto que sea más seguro, porque 18MC tiene una franja de seguridad un poco mayor a los demás. ¿Sí? Pero claro, no podemos utilizar este modelo para generar un montón de compuestos. Es tremendo. Entonces, Inés Carrera está desarrollando en C. elegans, ella trabaja en C. elegans y tiene este gusano transgénico que expresa una proteína ER quimérica humano-gusano, que tiene los extremos N terminal y C terminal del canal del gusano, pero el resto es el canal humano, y que tiene una motivación que le genera como una hiperfunción. Eso hace que el canal esté bastante abierto y eso tiene una consecuencia en la motilidad del gusano. El gusano queda como con parálisis. Y si uno agrega al medio un bloqueador, un bloqueante de ERK, el gusano vuelve a retomar el movimiento. ¿Sí? Esto es un gusano que estaba reportado, Inés lo puso a punto, funciona con diferentes inhibidores conocidos de ERK y estamos empezando a probarlo con ibogaína, noribogaína, a ver si podemos a través de traquear la motilidad del gusano, poder hacer un screen de varios compuestos. Esa es un poco la idea, intentar ver la relación entre la estructura y la actividad de bloquear, ¿no? Bueno, eso es un poco la historia sobre la ibogaína. No les voy a contar mucho más porque ya estamos ahí en el tiempo, pero les quería comentar al menos un pantallazo grande de otros proyectos que tenemos. Tenemos algunos proyectos relacionados a la química analítica. Hemos desarrollado junto con Gonzalo Hernández algunas técnicas de resonancia magnética nuclear para poder determinar el contenido de triptaminas en hongos y también la composición de la ayahuasca. La ayahuasca, no sé si la han escuchado hablar, pero es esta decocción de plantas del Amazonas que tiene un efecto psicodélico también. Encontramos algunos hallazgos muy interesantes en la composición de la ayahuasca que no estaban reportados, pero esta técnica de RMN cuantitativo es muy interesante porque generalmente una técnica estándar para hacer cuantificaciones, por ejemplo, utilizar HPLC, un método cromatográfico, uno tiene que pasarse tiempazo intentando encontrar condiciones que le permitan separar lo que quiere cuantificar y después hacer la cuantificación. Esta técnica de resonancia magnética nuclear uno no separa nada, uno mete el extracto ahí adentro y a través de, si tiene la suerte de identificar señales aisladas de sus compuestos, puede directamente cuantificar sin tener que separar. Es una técnica realmente muy interesante. Claro, necesitas una resonancia, ¿no? Que es un equipo que sale caro. Pero es una técnica muy, muy interesante. Nos permitió analizar la composición de hongos y de ayahuasca. Y también, en lo que respecta a DMT y otras triptaminas, Mariana Pasos en el está haciendo estudios sobre la capacidad de generar plasticidad en un modelo de PC12. Es muy interesante lo que se ve, sobre todo en la generación de neuritas, de la capacidad de estas sustancias de poder inducir procesos de plasticidad. Y quería comentarles también, al menos un chiquito, del proyecto que tenemos en colaboración con la UBC, con Mariela, acá en el Instituto Pasteur. Estamos muy interesados y estamos trabajando hace un tiempo ya sobre el potencial antiinflamatorio de algunos de estos compuestos, porque está escrito desde hace varios años de que agonistas parciales del receptor 5-HT2A ejercen un efecto antiinflamatorio. Eso está demostrado en algunos ensayos in vitro, también en modelos de inflamación, sobre todo de inflamación alveolar, algunos modelos de asma, que inducen una respuesta antiinflamatoria aguda y bastante potente. Y estamos intentando ver si esto puede ser un target interesante para efectos antiinflamatorios, ¿sí? También algunas sustancias psicodélicas como la triptamina y la ibogaína son agonistas sigma, ¿sí? También está descrito en algunos trabajos que eso podría estar implicado en algunos efectos antiinflamatorios, entonces es un poco la idea de este proyecto. Tenemos a Juan Manuel Mesa que está haciendo el doctorado en esto y a Belén Valdés que está haciendo su postdoc acá en la UBC con este trabajo. La idea es que hemos sintetizado muchísimas triptaminas, feniletilaminas, también estamos viendo alcaloides de la iboga, y los estamos probando en dos líneas celulares diferentes, ¿sí? Para justamente poder evaluar su potencial antiinflamatorio. La idea es cómo poder establecer una relación estructura-actividad entre el potencial antiinflamatorio y estos diferentes espacios químicos que estamos mostrando. También, Valentina Perdomo y Nicole Hevelin también están trabajando en este proyecto. Y bueno, sobre esto, supongo que capaz que en el futuro
quizás Belén puedan contarle un poco más en profundidad sobre este proyecto. Entonces, bueno, esta es la página de nuestro grupo. También les quería comentar, así como un pincelazo nomás, que hay un equipo clínico en el grupo que está intentando hacer un poco de investigación clínica con esto. Tenemos un protocolo que está aprobado por el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Ética para hacer este proyecto sobre la seguridad y eficacia de la psilocibina en pacientes con cáncer y trastorno depresivo. Estamos ahí un poco en la etapa de la financiación, que es lo más difícil. Pero es un grupo bastante motivado de psiquiatras, psicólogos, médicos de cuidados paliativos. Entonces es un ensayo fase 2. Vamos a ver si se puede concretar o no. Todo el trabajo que les mostré está hecho por estudiantes, ¿sí? que están acá, son los que realmente hicieron, estudiantes de doctorado, postdocs y estudiantes de grado también. Y bueno, eso era un poco lo que les quería comentar. Muchas gracias.